Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanas, hoy vivimos en un mundo de confusión bastante peligrosa. Nuestra Madre Santísima en Fátima hablaba de desorientación diabólica. Por ejemplo, una persona que viaja hacia el norte y un malhechor cambia la indicación del camino y pone la dirección del sur. En lugar de al norte va al sur, se aleja de su destino sin saberlo porque la indicación indicaba sur, porque un malhechor la cambió, en lugar del norte puso sur. Hoy muchos se hacen pasar por apóstoles de Cristo, profetas, fundadores de iglesias, de cristianos, de evangélicos, y cualquier nombre que sea. Y bien, hay un problema grave, hay un problema gravísimo de legitimidad, de justicia y de verdad. ¿Por qué? Y porque Jesús, nuestro Señor, que es Dios omnipotente y omnisciente, sabía lo que iba a pasar hasta el fin del mundo, no dejó un libro mudo para que cada quien hiciera con él lo que quisiera, engañando a la gente. No, Cristo no dejó una Biblia escrita. Su evangelio, es que la doctrina de Cristo, llamamos evangelio, fue comunicado oralmente a los apóstoles y les mandó su Espíritu Santo para recordarles y predicarlo correctamente. Y esta doctrina divina que llamamos evangelio, la buena nueva del reino de Dios, los apóstoles la predicaron, la enseñaron. Es verdad que escribieron un resumen, pero todo no está escrito. Los apóstoles al inicio predicaban, bautizaban, daban Espíritu Santo con la posición de las manos, hacían la Divina Eucaristía, fracción del pan, la misa, y no había nada escrito. Unos 15, 20 años no hay nada escrito. Poco a poco van a escribir como un resumen para los predicadores encargados con ellos, y seguían predicando. Y San Juan dice en el capítulo 20 y 21, al final de esos capítulos, dice, todo no está escrito. Si hubiéramos escrito todo, bien, no cabrían los libros en el mundo. Bien. Ahora, lo escrito llamamos hoy evangelio, y lo no escrito llamamos tradición apostólica. Y las dos cosas forman la palabra de Dios completa. Ahora, los apóstoles dejaron un libro mudo en cada comunidad para que cada quien interpretara a su modo y hablara a su modo, explicara a su modo. No es verdad. El Evangelio los dice, las cartas de los apóstoles dicen, los hechos de los apóstoles dicen que los apóstoles encargaron lugartenientes que llamamos obispos, presbíteros y diáconos. Por ejemplo, hoy celebramos la fiesta de San Tito, obispo y confesor. San Pablo le mandó una carta cortita, son 3 capítulos. Tito dice, te dejé en Creta como obispo, como sacerdote supervisor de los demás, para arreglar esas cosas que falten. Entonces le da autorización y constituyes presbíteros en las comunidades donde no hay. Está el capítulo 1 al inicio. Que consigue presbíteros en cada localidad, en cada comunidad, donde no deje sacerdotes. Y usted es el encargado. Entonces, si San Pablo deja Tito como obispo encargado, sacerdote responsable de los demás sacerdotes, Tito, antes de morir, va a dejar otro obispo supervisor. Y esto y otro. Todos los apóstoles recibieron de Cristo el poder de predicar, enseñar, bautizar, perdonar los pecados, fracción del pan, la Santa Misa, dar el Espíritu Santo, representarlo. Él dijo, quien a ustedes escucha, me escucha, quien a ustedes rechaza, me rechaza. Es algo serio. Y los apóstoles dejaron Tito, Timoteo, Clemento, Silas, Bernabé, etc., como lugartenientes, son nombres conocidos. Y la prueba que los apóstoles no aceptaran que cualquiera perturbará la comunidad cristiana, los bautizados, en el capítulo 15, 24 de los Hechos de los Apóstoles hay algo
hay algo que debería hacer temblar de miedo a todos los fundadores de falsas iglesias. Unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria a perturbar la nueva comunidad bautizada, diciéndoles que tienen que seguir las leyes de Moisés, además del bautismo. Y los apóstoles, con autoridad, intervienen. ¿Y qué dicen? Gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue a perturbar a ustedes. Bien, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer y les dan órdenes. Entonces descartan por completo esta gente sin misión y sin autorización y sin derecho. Los apóstoles mandan y dan órdenes para saber qué hacer y qué no hacer. Los que llamamos el concilio de Jerusalén en el año 49 o 50. En el capítulo 20 de los Hechos también, San Pablo 28 de los Hechos, San Pablo dice, juntando los obispos de Éfeso, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de usted, del rebaño a ustedes confiado. Porque yo sé, dice, por el Espíritu Santo, profetiza, que después de mí, de entre ustedes, unos cuantos van a salir, como lobos feroces, van a tratar de jalar atrás de sí al rebaño, dividirlo. Estos son los desviados que siguen la doctrina de su cosecha, que llamamos los herejes. Lutero y todos los sacerdotes que lo siguieron para fundar sectas. Entonces los apóstoles dejaron sin lugartenientes. Oh Tito, te dejé en Creta para que construyas presbíteros en cada comunidad. Esto es capítulo 1, al inicio. Y en el capítulo 3, al final, dice, cuidado, hay gente que predica lo que no debe predicar. Después de una o dos correcciones, descarte esta gente, ni discutir con ellos. Trabajan para su propia condenación, dice. Trabajan para su propia condenación. Entonces, el que divide la iglesia, el que funda una disque iglesia y predica Biblia y se dice apóstol y profeta y no sé qué más, bien es un mentiroso. Es un instrumento de perdición y no de salvación. Porque desobedece a Cristo mediante sus representantes. La iglesia, una santa católica apostólica. Y decimos romana porque San Pedro fue crucificado en el año 67, la cabeza en bajo, en Roma. Y ahí dejó la autoridad. Que haya malos católicos, los hay. Eso no es el asunto. Todo malo católico, todo malo sacerdote o obispo que no hace bien su trabajo, muere pecado mortal y al infierno. Esto no es el asunto. El asunto es que una iglesia verdadera, legítima. Y el que funda una disque iglesia desobedece a Cristo, porque eso dijo a los auténticos representantes, capítulo 10, 16 de San Lucas, quien a ustedes escucha, me escucha, quien a ustedes rechaza, me rechaza. Es algo serio esto. Y San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, de los fundadores de falsas iglesias, capítulo 11, en 2 Corintios 13, 14, ¿qué dice? Esos tales son falsos apóstoles, falsos enviados. Un apóstol, por definición, en griego significa enviado, embajador. Son falsos apóstoles. Entonces se hacen pasar como un asesino, un bandido se hace pasar por policía, porque se viste de policía, pero no lo es. Obreros engañosos, trabajan sí, pero engañando. Que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, no puede ser más claro. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por apóstol, por ángel de luz, también sus ministros. Tremendo, sus ministros. Entonces, estos falsos apóstoles, estos fundadores de falsas iglesias, por desgracia, son víctimas de otros charlatanes, es verdad, pero son ministros del maligno, no de Cristo. Que haya entre ellos gente honesta, buena, que trata de seguir lo que aprendió, etcétera, etcétera, esto no es el asunto. Yo sé que hay entre muchos engañados, pero eso no cambia que están en el error y llevan al error. Como una madre de familia con mucho amor y cariño prepara un plato sabroso de champiñones para su familia y el día siguiente todos están muertos. ¿Quería matarlos? No.
pero murieron. ¿Por qué? Porque eran tóxicos los champiñones. Todos los que predican un evangelio falsificado intoxican a la gente en nombre de Dios. No tienen derecho. Y San Pablo también dijo a Timoteo, obispo, segunda carta 2:2, dice, no, lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Lo que oíste de mí, no cualquier otra cosa. Comunícalo a quién? Hombres aptos para enseñarlo a otros. Y también cuidado, no imponga a la ligera la mano sobre cualquier cabeza. Ese no haga sacerdote, obispo. Seleccione bien a quién haces, para que no haya herejes destructores después de la iglesia. Y también le dice, oh Timoteo, guarda el depósito, custodia el depósito, defiende el depósito de la fe, lo que a ti he confiado. Que hermano, digo esto para clarificar este asunto, porque realmente es una catástrofe. Cualquier pobre tipo, cualquier charlatán, cualquier intrigante, y también gente de buena fe puede ser también, pero engañados, todos contra la iglesia madre, y fundan una disque iglesia falsa que no tiene nada que ver con Cristo. Yo digo, siempre afirmo, que quede claro, Cristo es monógamo. Cristo tiene una sola esposa, su iglesia, la que Él fundó. ¿Y cómo saber cuál es la que fundó? Porque cualquiera se presenta con la iglesia de Jesucristo. Bien, la historia. ¿Cuántos años tiene tu iglesia? ¿Tiene 2000 años? Deme las pruebas. Una iglesia que no tiene 2000 años, ¿qué tiene que ver con Cristo? Cristo ya fundó la suya. Y a nadie Dios puede fundar iglesias. Ahora van a decir, sí, pero hubo apostasía de los católicos, venimos a restaurar. Bah, fácil de afirmar. Los apóstoles son ustedes, los que están alejando de la fe verdadera. La iglesia recibió de Cristo la promesa que estará con ella hasta el fin del mundo. Cuando Cristo fue al cielo, dijo a los apóstoles, vayan, prediquen, enseñen, bauticen, y estaré con ustedes al fin del mundo. Habrá apostasía de muchos, es verdad, pero siempre habrá católicos hasta el fin del mundo. Y aunque quede una pequeña comunidad, ahí está la iglesia. Pero eso de fundar iglesia, de hacerse pasar por cristiano y evangélico, eso es una catástrofe. Gente perdida con falsa doctrina que falsifica el evangelio, se hace pasar por cristiana. Un día pregunté a alguien, ¿qué eres? Soy cristiano. ¿Y qué eras antes? Era católico. Me dijo, pobrecito, usted era cristiano de veras, ahora dice cristiano protestante desviado. Entonces, cuidado, recemos que los hermanos vivamos cristianamente para dar el ejemplo y pidamos a estos santos campeones de Cristo que fueron los primeros obispos y primeros mártires, todos murieron mártires. Por ejemplo, San Tito fue obispo de Creta, dije, y bien discípulo de San Pablo, murió el año 101. San Timoteo, martirizado. Los demás, los archivos fueron quemados por los paganos en las persecuciones. Pero, por ejemplo, casi los 30 primeros papas, todos fueron martirizados, matados por los paganos. Durante 312 años hubo persecuciones contra la iglesia, hasta Constantino, que puso fin a esto, dio la paz a la iglesia. Y después el demonio cambió de táctica con las herejías y con las sectas. Y otro peligro de los protestantes son Biblia, nada más Biblia falsificada. Bien, no funciona. Tiene que pasar por la historia también. Y por eso los pastores honestos, sabios, temerosos de Dios, que estudian los primeros siglos cristianos y lean lo que llamamos los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles, los primeros obispos y sacerdotes, como San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Justino, la didaquia de los apóstoles, bien se hacen católicos, gracias a Dios. Entonces recemos por ellos, vivamos cristianamente, demos el ejemplo y también defendamos el rebaño de los católicos para que no se dejan. Hoy se escucha, es lo mismo Dios, hay un solo Dios, lo sabemos, pero ¿qué dijo Dios? Mi iglesia, una iglesia, no dijo iglesias. Toda iglesia fundada después es un instrumento de perdición y no de salvación. San Ignacio de Antioquía, mártir, el año 107, dice, si alguien anuncia otro evangelio, irá al infierno él y los que le hacen caso, los que escuchan. Que Dios tenga piedad de nosotros.